Bueno, además de todas las noticias que enumeramos en la editorial, hubo terribles medidas que tomó el gobierno el 8 de julio con el decreto 461-2025, donde, entre otras cuestiones, se desmantela la Dirección Nacional de Vialidad, lo cual implicaría no solamente cientos de despidos en el área, sino que además dejaría 118 rutas a la deriva, más de 4.500 kilómetros, 40.000 kilómetros sin mantenimiento, exponiendo a los argentinos a un gravísimo riesgo vial. Estamos en contacto con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, la compañera Graciela Aleña, miembro además de la CAT, la Confederación Argentina del Transporte de la República Argentina, y también del Consejo Directivo de la CGT, que está liderando un plan de lucha y movilización contra esta medida criminal del gobierno. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes, estamos en el programa de la Alameda, Los Datistas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Mira, Graciela, para que el público, los oyentes puedan comprender qué significa esta medida, además, obviamente, de la pérdida de fuente de trabajo, de los despidos, del ataque al convenio colectivo, digamos, de los propios trabajadores de vialidad, ¿qué significa para el riesgo de los argentinos esto de el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad? Y en definitiva es la desintegración de nuestros pueblos, de nuestras provincias, porque el no mantenimiento va a generar, por supuesto, un perjuicio grave para quienes transitan sobre las rutas. Ya lo está haciendo, ¿no? Por el desfinanciamiento que viene sufriendo Vialidad de que asumió este gobierno. Así que lo que va a generar es un problema para las economías regionales, la salida de la producción, el turismo, hasta la salud. Así que es bastante delicado y entendemos que es un decreto para hacer propaganda, digamos, ¿no es cierto? No tiene una valorización de por qué, algo cierto, de por qué cierran la disolución directamente de Vialidad Nacional. No dice quién va a tener el mantenimiento de las rutas que no estén concesionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tengo entendido que el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad no significa ningún ahorro importante en el presupuesto. Además, que esto es un cuento de Sturzenegger, ¿es así? No, totalmente. Aparte mienten, hablan de sobredimensionamiento de personal y yo te digo, al día de hoy, para mantener la red que tenemos, para hacer nada más que mantenimiento, estamos necesitando 1.200, 1.300 obreros más, por ejemplo. Así que, y es una inversión, porque en definitiva por las rutas pasa el 90 o 95% de la producción del país. Así que no sé cómo, si en el Excel que ellos tienen en cuenta lo que es la producción, la industria, etcétera. Me parece que no, ¿no? Entonces, bueno, ese es el perjuicio más grave, además, por supuesto, del despido de los trabajadores, ¿no? ¿Y cuántos despidos se estima que podría provocar esta medida que acaba de tomar Milei? Número no hay, pero estimamos, en principio seríamos los 5.200, casi 5.200 que estamos hoy trabajando. Sí pasan, como dicen algunos medios y como dicen algunos funcionarios del gobierno, una parte al ministerio. Bueno, va a quedar toda otra parte que entiendo yo, va a ser el personal operativo, profesional y técnico, ¿no? Así que no va a existir, no dice el decreto, no dice ni el por qué, ni para qué, y ni qué se va a hacer, cómo van a encarar ellos la conservación, porque todos sabemos que hay lugares donde el tránsito vehicular no puedes poner un peaje porque de ninguna manera eso te va a significar una recaudación, no solo para ganancia de la empresa, sino para que puedan mantener las rutas. Por eso se limitan ahora a extender la concesión que hay a 2.200 kilómetros más, que son en total menos de 10.000, así que nos quedan a nosotros 32.000 kilómetros que nadie dice quién lo va a atender. ¿Qué privado va a invertir en una ruta que no le deja ganancia? Claro. ¿Y qué medidas se está impulsando el sindicato y qué respaldo hay de la CAT y de la CGT? De la CAT total, la verdad que nos han acompañado. El martes pasado hicimos una movilización y una asamblea, una conferencia
y bueno, estuvieron ahí presentes la mayoría de los gremios que integran la CAT, acompañándonos, más algunos diputados. Así que en ese sentido estamos tranquilos porque tenemos el apoyo. Y de la CGT, mensaje de apoyo de algunos secretarios, pero nada definido por la situación, la verdad. Y yo integro la CGT. O sea, la CGT todavía no se pronunció Sí, orgánicamente. dijo que es una barbaridad, qué sé yo, pero yo creo que ameritaba hacer una reunión y hacer un plan estratégico, no solo por vialidad, ¿no? Acá está el Claro, INTA, el INTI, hay un montón de organismos que están en riesgo. Claro, que claro. están en riesgo, totalmente. Y desde el punto de vista judicial, ¿ustedes tienen alguna esperanza de que esto se pueda revertir? Y esperemos que sí, porque la verdad los fundamentos del amparo que presentamos, una medida suspensiva de ejecución del decreto y una cautelar todo junto, los argumentos son válidos, ¿no? Porque ellos no tiran abajo ninguna de las leyes. Primero, mencionan el decreto 505, decreto ley 505 del 58, que está bien. Es un decreto que lo que hacía era organizar la estructura de vialidad. Pero en realidad en 1932 se creó vialidad con una ley que ni la menciona, o sea, no existe, ni le dan de baja, nada. Así que una cosa apurada, sin sentido, tenían que hacerlo antes de que venciera esta nefasta ley de bases que muchos traidores la votaron, y bueno, por eso nuestros argumentos son esos, ¿no? Yo te escuché, Graciela, en la semana decir que el gobierno es responsable del genocidio en la ruta. ¿Vos te referís a que los 32.000 kilómetros a los que hacías alusión van a estar totalmente abandonados desde el punto de vista de su mantenimiento? Y esto obviamente va a agravar la cantidad de accidentes de todo tipo. Sí, por supuesto, ¿sabes por qué? Básicamente ya está en peligro, ¿no? Porque estamos desfinanciados desde que asumió el gobierno, como te dije, donde el año pasado se quedaron con más de 350.000 millones de pesos del impuesto al combustible que pagamos todos, y en lo que va de este año, similar, ¿no es cierto? El porcentaje de ingreso es mínimo. Entonces, esto se va a agravar. Indudablemente lo que ya está mal va a estar mucho peor. Entonces, yo digo eso porque digo que el gobierno es responsable de las muertes que Claro, genera esta decisión que han tomado, claro, que claro. Y ya del es mismo modo, responsable, porque ya hay muertes. a ver, del mismo modo que vos recordarás en el 2012 cuando fue la tragedia de Once, que se terminó demostrando Sí, que no había una inversión estructural durante mucho tiempo, y recién sí, cuando surgió esa tragedia en la que murieron decenas de personas, ahí fue recién en la agenda pública estuvo instalado el tema del mantenimiento y de hecho hubo que tomar varias medidas, digamos, para de alguna manera volver a tomar el control y modernizar el servicio ferroviario. Acá parece que estamos seguro. esperando una masacre en la ruta para que haya alguna reacción, ¿no? Espero que eso no ocurra, pero y que podamos frenarlo a tiempo. Ojalá que no. Ojalá que no, pero creo que sí tienen que saber los fiscales de nuestra patria que el responsable es el gobierno, no son los trabajadores, a quienes les adeudan todavía adicionales por ir a trabajar con 40, 50 grados de calor o con menos 20 en el frío. En este momento los compañeros, yo me pregunto, ¿quién va a hacer el despeje de nieve en la Patagonia? ¿Quién va a atenderlo cuando haya una luz en el norte argentino? ¿Quién va a atender las tragedias o las inundaciones que se produjeron? Nosotros en Bahía, al toque, nuestros trabajadores de acá y de otros distritos del país fueron directo allá. En la inundación de Campana Zárate, lo mismo, estábamos presentes. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Porque eso tiene que tener una Claro, estructura y un conocimiento. O sea, nuestro personal no es un personal que está mirando la luna. Es gente preparada para hacer todas esas tareas. claro. Graciela, buenas tardes. Facundo te saluda. Bueno, primero, cuando Hola. vos explicás esta idea federal, ¿no? De la Patagonia, de Bahía Blanca, da una idea, ¿no? Porque a veces uno, si bien hace el esfuerzo por no tener una mirada ambacéntrica, a veces, bueno, parece que vialidad queda reducido solamente al AMBA y es un trabajo, una función estratégica y mucho más central de lo que uno, al menos desde acá, puede imaginar. Sí. Y en ese sentido quería preguntarte si ustedes si Vialidad vino
viste que hubo distintas oleadas de despidos, si habían sufrido despidos, o si esta fue, digamos, fue la primera avanzada que tuvieron contra el organismo. No, el año pasado ya sufrimos despidos, unos 157 compañeros, a dedo, por supuesto, y bueno, después nosotros logramos, hablando con el administrador que estaba, previo al ingeniero Campoy, logramos, por el tipo de tarea que hacían, para que te den una idea, habían despedido un trabajador de Tierra del Fuego, que era el único laboratorista que tenía el distrito, por ejemplo, ¿no? Entonces logramos 22 más o menos compañeros, por sus funciones pudieron reincorporarse. Y después, bueno, después sí hubo despidos por temas sumariales que no hacen al caso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, Graciela, te agradecemos mucho cómo clarificaste la cuestión para los oyentes. Estamos obviamente a total disposición del plan de lucha, de movilización que ustedes están llevando adelante, y también apoyando obviamente el amparo y esperando que la justicia resuelva a favor de los trabajadores. Y bueno, y también aprovechamos para pedir desde aquí que el 7 de agosto, cuando la CGT anuncia que va a ser jornada de lucha y movilización, este tema esté en el centro de la agenda, como el tema del INTA, del INTI y de todos los organismos neurálgicos del Estado argentino que estas bestias se están desmantelando. Yo te agradezco mucho, compañero, honestamente. Agradecida enormemente porque, bueno, hay parte del pueblo no conoce cuál es nuestra tarea, ¿no? Sobre todo los que por ahí están acá en Capital. Bueno, el propio ministro no lo conoce porque no debe andar por nuestras rutas, no se manejan aviones, etcétera. Sí, tal cual. Y lo lamentable es que si no escuchan ahora la voz de los trabajadores de vialidad, el pueblo se va a dar cuenta cuando ocurran estos trágicos accidentes, porque es la crónica de una tragedia anunciada esto, y obviamente hay que tratar de evitarla. Muchísimas gracias, Graciela. No, y gracias a disposición. A ustedes. Un abrazo. Muy bien, y después de haber conversado con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Alenia, respecto a las implicancias del decreto 461-2025, también hay que mencionar que ese decreto disuelve la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, además de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La justificación del gobierno es que supuestamente esto generaría un ahorro fiscal. Del lado de la CGT se denuncia un grave riesgo vial, pérdida de empleos, un daño al modelo federal. Sindicatos y las cámaras de construcción advierten sobre la precarización del control vial, la falta de planificación y el potencial impacto en la seguridad de las rutas nacionales. Bueno, realmente es un tema bastante complejo que no se lo está abordando con la seriedad y la profundidad que el tema requiere. Por eso queremos entrevistar a José Arteaga, el compañero José Arteaga, que fue director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en el gobierno anterior, del 2020 a fines del 2023, bajo cuya gestión se impulsó una modernización y federalización de ese organismo, aumentó el número de delegaciones y subdelegaciones y bases operativas en todo el país, implementó un centro de monitoreo para controlar el transporte en tiempo real y optimizar la fiscalización y seguridad de los usuarios, y además durante ese periodo jugó un papel clave en la búsqueda de personas desaparecidas, logró evitar diversas situaciones de trata y tráfico de personas, promovió una fiscalización inteligente, digitalizando las multas y regulaciones, y coordinó operativos en temporadas altas de cosecha que permitieron evitar situaciones de explotación laboral, con más de 350 fiscalizaciones, verificación de licencias, seguro y verificando condiciones dignas de trabajo para los choferes. Actualmente el compañero José Arteaga es titular de UBASA, la compañía estatal que opera en la autopista Buenos Aires-La Plata y rutas hacia la costa atlántica. Su gestión prioriza la seguridad vial y modernización en línea con el gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Catopodi. ¿Cómo está, José? Buenas tardes, estamos en el programa Laudatista, el programa de la Alameda. Hola, Gustavo, gracias por la comunicación y siempre muy generosa tus palabras en la introducción. ¿Cómo estás? Bien, José, mira, lo que nos interesa de tu experiencia y de tu conocimiento es que
lo más didácticamente posible le podamos explicar a los oyentes la gravedad que significa el decreto que adoptó Milei el 8 de julio pasado desde el punto de vista de la seguridad de los argentinos. Y como bien decís, el último decreto de facultades delegadas, además de haber arruinado de su vigencia todo el sistema sanitario argentino, un sistema modelo de salud en Argentina, haber eliminado el INTA y el INTI, dos instituciones científicas, tanto para el campo como para la actividad industrial señera y modelo de Argentina. Lo último, bueno, la eliminación de vialidad, la disolución de vialidad, la modificación y disolución en otra agencia respecto de la CNRT, agencias de transporte, y la disolución también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es un hecho más que lamentable, preocupante, grave, siniestro te lo diría, en función de las consecuencias que ya a partir de la obra pública cero como bandera de este gobierno, el cero mantenimiento de la ruta, ya no estamos hablando de ruta nueva, del mantenimiento de la traza vial, con las consecuencias en vida, Gustavo. Esto trae consecuencias rápidamente en los incrementos de accidentología y de muerte. Ya no solo por la falta de mantenimiento, ahora se le suma la falta de control del transporte. La Agencia de Seguridad Vial en autos particulares, autos de menor porte, la CNRT en materia de pesados, cargas, automotores, camiones, ferroviarios, pasajeros. Verdaderamente es un retroceso grave y lamentable lo que está haciendo este gobierno. Contigo trabajamos mucho en modernizar por nuestra parte la CNRT, pero además le incorporamos tecnología que hacía a poder tener presencia, cercanía, fiscalización y control en un tema tan sensible como es la búsqueda de personas y la trata de personas, ¿sí? Hubo que capacitar, me acuerdo que contigo firmamos el convenio número 2 en plena pandemia, Sí, cuando no había ni vacunas, a metros de distancia para no contagiarnos, firmamos el convenio y nos pusimos a trabajar para que el Estado se pueda modernizar tecnológicamente y también capacitar a su personal en todo lo que significaba la fiscalización inteligente, el control de fronteras, el seguimiento online, Gustavo, poder saber online quién con nombre y apellido e identidad está usando el sistema de transporte automotor, pasajero y ferroviario, fue un avance y un logro. Bueno, todo esto de alguna manera se echa para atrás. Mira, fue un avance de tal tipo que yo recuerdo, tengo muy patente algunos casos que logramos evitar trata. Recuerdo el de una joven de 14 años de Mar del Plata que estaba siendo llevada por un ciudadano boliviano engañada hacia Bolivia, sin obviamente conocimiento de sus padres, que rápidamente esto derivó en una búsqueda de personas desesperada por parte de la justicia y que gracias a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte se pudo detectar el micro en Santa Fe y se pudo detener al sujeto que llevaba a la menor y rescatar a la menor. Recuerdo en el 2021 también con una joven de la localidad de La Valle, en Mendoza, que también era trasladada hacia Bolivia. En este caso le habían enviado un pasaje y ella iba con el sueño y el engaño de que iba a trabajar en una supuesta agencia de modelo, y logramos evitar también esa situación de trata, deteniendo el micro en Tucumán, gracias a la colaboración de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y muchos operativos en los cuales trasladaban trabajadores engañados en situaciones de explotación, en micros truchos, que iban hacia el Alto Valle en situaciones de trata laboral. Sí, así que recuerdo eso y me acordé particularmente de estas situaciones cuando antes de este decreto Milei desresponsabilizó a las empresas de transporte de tener que verificar la documentación de los menores y de los adultos cuando pasan la frontera, lo cual me pareció gravísimo. Realmente de una gravedad y de consecuencias insospechables de ahora en adelante, ¿no? No saber quién se sube un micro, y el origen, el destino, la trazabilidad, la edad, es de una gravedad. No poder saber de esas unidades la vigencia de los seguros, de las licencias habilitantes, de las verificaciones técnicas,
Esto libera al mercado cualquier cosa de lo que pueda estar circulando por nuestras rutas, que te reitero, además de estar destruidas y lo que significa el riesgo de circulación, no hay ningún tipo de control de las unidades, de su vigencia, de su antigüedad, de los seguros, y mucho menos de quién las está utilizando. Con lo cual, el mercado le gana una nueva, el negocio le gana una nueva pulseada al Estado presente, el Estado eficaz, el Estado que controla, que garantiza seguridad al momento de hacer uso de las empresas. Y te hago una pregunta, José, ¿hay alguna respuesta desde el punto de vista judicial o parlamentaria para tratar de ver si se puede derogar este decreto que de hecho habilita un genocidio en las rutas? Se está trabajando mucho, vos sabés que quien nos acompañó en la CNRT, después fue secretario de Transporte, ministro y actualmente diputado nacional, Diego Giuliano. Sí. De alguna manera su experiencia, su equipo y ser parte de un colectivo de legisladores nacionales con esta conciencia y con esta responsabilidad se está trabajando justamente desde lo judicial y desde lo legislativo para impedir semejante atrocidad. Sí, claro, porque esto, como hablaba con Graciela, es la crónica de una tragedia anunciada y si no se lo frena ahora, lamentablemente se va a instalar en la opinión pública cuando genera una conmoción. Esto es parecido a lo que ocurrió de alguna manera con la tragedia de Once allá por el 2012, después de La años de tragedia de abandono. Once, o la gran cantidad de unidades de turismo o de transporte de pasajeros, generalmente con contingente de jóvenes, de chicos, que en los viajes de intercambio o de verano, Claro. O de fin de curso, cuando no hay control, después estamos lamentando vidas. Esto la Argentina ya lo sufrió, ya lo vivió, no fue una casualidad en el 2008 haber creado la Agencia Nacional de Seguridad, Claro. haber hecho una agenda importante en materia de controles, de presencia, de fiscalización, que hace a la seguridad, a la alcoholemia, a los estupefacientes, a los controles de velocidad, a las multas sancionatorias para estas irregularidades y además a todo lo que significa la papelería que habilita que esa unidad, los padres confíen que sus hijos o sus familiares van a viajar con total normalidad y tranquilidad. Bueno, todo esto en este decreto se borra de la noche a la mañana y lo deja al libre albedrío del negocio, del mercado. ¿Quién va a mantener las rutas? Las provincias que tengan alguna ecuación económica favorable y que puedan concesionar y sean rentables. El resto van a quedar abandonadas de la Argentina, una Argentina federal que se destruye, porque si había un organismo de soberanía, además de ferrocarriles, era Vialidad Nacional, Gustavo. Estaba en todo el país. Los radioaficionados de Vialidad Nacional fueron los que dieron colaboración de alguna manera lo que fue Malvinas contra lo que pasaba entre Inglaterra y Chile. Mirá si había expertise y soberanía en Vialidad Nacional. No había campamento de Vialidad Nacional que no esté en cualquier provincia o municipio de nuestra querida Argentina haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, todo esto se elimina y van a tener o mantenimiento u obras las provincias que tengan alguna rentabilidad económica. Esto atenta con la conectividad, con la integración, con la comunicación, con toda la accesibilidad, es verdaderamente una atrocidad, un disparate. Bueno, Dios quiera que desde el punto de vista legislativo, judicial y de la lucha sindical podamos revertir este decreto criminal y Dios y el pueblo quieran que el peronismo y el campo nacional rápidamente recuperen de alguna manera competitividad y puedan derrotar a este gobierno y restaurar las funciones esenciales del Estado, ¿no? Porque la verdad que es tremendo las consecuencias que tiene esto para la población, que todavía no lo está advirtiendo, todavía lo ve como simplemente un conflicto en el cual van a despedir a un par de empleados estatales, lo cual ya de por sí es grave, pero esto en realidad afecta a la totalidad del pueblo argentino y creemos que tenemos que hacer mucha docencia al respecto para que se tome conciencia de lo criminal y lo grave que significa el desmantelamiento del control y del mantenimiento de las rutas y de la vialidad en la Argentina. Te agradezco mucho, José, seguimos en contacto, y bueno, y ojalá podamos revertir esto. Como siempre a disposición y mucha memoria y a seguir trabajando, que hay mucho por hacer. Abrazo grande. Fuerte, Gustavo.